¿Ya se ve la pantalla? Sí, señora. Ok, perfecto, listo. Entonces retomemos. La clase pues es de la competencia Enrique Lowe. Recordemos que pues ya hicimos el primer trabajo frente a la actividad del primer resultado de aprendizaje, donde tratamos toda aquella temática concerniente pues a ese primer acercamiento que nosotros debemos hacer, ese reconocimiento de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de nuestro comportamiento, habilidades y destrezas que tenemos para poder desarrollar un proyecto de vida y por ende poder establecer esas bases que nos van a permitir tener una mejor socialización con las demás personas. Déjenme un segundo, compañeros que se están conectando. Bueno, miremos acá qué pasó. Listo. Por acá. Ok, ya entró. Listo. Entonces, como les decía, ya hicimos una primera actividad, que fue la reflexión acerca de la historia de Malala, en la cual pues revisamos los aspectos básicos de reconocimiento individual, familiar y social, de esas habilidades, las destrezas que se requieren pues para poder desarrollar un proyecto de vida y cómo esta decisión pues influye en los diferentes contextos en los que nos desarrollamos. La clase anterior, pues lastimosamente no pudimos tener información. Realmente un segundo. Denme un segundito, por favor. Listo, qué pena con ustedes. Estaba indicando al otro compañero cómo poder ingresar a la clase. Entonces, ¿qué es el ideal? Que pues efectivamente hoy trabajemos la temática relacionada pues al segundo resultado de aprendizaje que hace referencia directamente a esos contextos o esos entornos en los cuales nosotros establecemos esa socialización. Si bien es cierto, nosotros arrancamos o partimos de un primer conocimiento, que es ese reconocimiento interno de nosotros, de cómo este influye en esas decisiones que nosotros vamos a tomar a lo largo de nuestra vida para desarrollar un proyecto de vida ya establecido o llegar a modificarlo de acuerdo a las situaciones que se nos van presentando en nuestro día a día. Hoy la temática va dirigida a ese diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno. Cuando nosotros hablamos de sistemas de relación del individuo con el entorno, estamos haciendo referencia a cada uno de esos entornos en los que nosotros establecemos participación o socialización con las demás personas y cómo pues precisamente se desarrolla ese nivel de interacción. No es lo mismo la interacción, la comunicación que yo tengo con los compañeros, creo que es este, sí, con mis compañeros de trabajo, al nivel de interacción y de comunicación que yo tengo con alguien de mi familia. Este tiende a ser mucho más, con la familia se tiende a ser mucho más cercana, una relación más amena, por así decirlo, y mucho más fraternal. Mientras que en la relación de comunicación que se tiene con los compañeros de trabajo, pues es una relación un poco más distante, un poco más cordial o formal. Entonces, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, pues asimismo se va a desarrollar ese tipo de interacción, ese tipo de comunicación. El diagrama como tal, un segundo que este documento no sé por qué se pone tan lento. El diagrama de sistemas de relaciones del individuo con el entorno es esto precisamente. Este diagrama que ustedes observan acá, en el cual va cada uno de los contextos que les he mencionado. El primero es el reconocimiento interno de cada uno de nosotros, continúa con el contexto familiar, contexto social y por último contexto cultural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos directamente de ese diagrama, tenemos que tener en cuenta como base principal la familia. La familia es ese núcleo de la sociedad donde parte todo el conocimiento previo que nosotros tenemos y que como tal nos ayuda a desarrollar ese proceso de socialización en los demás contextos.
Este proceso puede hacerse mucho más rápido o mucho más lento de acuerdo a cómo se desarrollen esas pautas de crianza en el hogar. Entonces, lo que nos dice acá, la familia es la organización social más general y precisamente la más importante porque ayuda con ese desarrollo psicológico y social de cada uno de nosotros. Me llamó y me dijo que no tenía señal para conectarse. Perdón, me interrumpo, es que están escribiendo en el chat que si algo iba conectando. Ok, listo, Carlos, no hay ningún problema. Igual precisamente por eso queda grabada la sesión para que el compañero que no se alcance a conectar pues pueda visualizarla y se pueda poner al día. Listo, entonces como les mencionaba, la familia es ese pilar fundamental que permite generar ese desarrollo social del menor y ese desarrollo psicológico. En la primera clase hablábamos que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos creciendo, vamos evolucionando no solamente biológicamente, físicamente, sino también crece nuestra mentalidad, el desarrollo de nuestras emociones, nuestra espiritualidad, nuestras creencias como tal, y eso es lo que hace que fortalezcamos esas habilidades que tenemos, esas inteligencias múltiples que podemos desarrollar y por ende, pues generar como tal este proyecto de vida que nos va a permitir pues desarrollarnos personal y profesionalmente hablando. Entonces, siento que la familia es ese pilar fundamental el que genera ese desarrollo psicológico y social de cada uno de nosotros, es importante reconocer de qué tipo de familia nosotros venimos o pertenecemos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de familia, la especificación que tengamos de ella, pues asimismo se va a desarrollar más rápido o más lento ese proceso social de cada uno de nosotros. Inicialmente solamente se reconocía un solo estilo de familia, que es el que les estoy mostrando en este momento, y anteriormente se llamaba familia nuclear. Hoy en día se le llama familia biparental porque están las dos figuras paternas, mamá y papá. En este sistema familiar, por lo general, tiende a haber una figura autoritaria que casi siempre se le atribuye al papá y una figura permisiva que se le atribuye a la mamá. Al ser un sistema familiar que apenas está iniciando, que se está formando, las pautas de crianza tienden a ir variando de acuerdo a la edad en la que se encuentra este menor de edad, este niño, y por ende se va fluctuando entre permisividad y autoridad para generar ciertos hábitos de comportamiento en este menor. El ideal que es que en este tipo de familia, sea uno, dos, tres hijos los que existan, se maneje un buen nivel de comunicación precisamente para que este niño o esos niños que hacen parte de este sistema pues puedan desarrollar un nivel de comunicación mucho más desarrollado, mucho más fácil, por así decirlo, al momento de ingresar al siguiente contexto que es el contexto social. Cuando hablamos de familias reconstruidas, son familias que vienen de o que surgen de relaciones anteriores. Es decir, la mamá ya viene con una hija de una relación anterior, el papá viene de una relación anterior con un hijo. Se unen, forman un nuevo hogar y tienen nuevos hijos. Algo así como la típica frase de los tuyos, los míos y los nuestros. Hay una nueva reconstrucción de un sistema familiar. Aquí es un poco más complejo el tema o mucho más diferente que la familia biparental, porque mientras en la biparental apenas están empezando a establecer los roles, a establecer bajo qué pautas de crianza este menor va a ser educado, aquí ya existían unas reglas previas antes de que el sistema familiar se formara. Esta mamá tenía como tal unas reglas establecidas para esa niña junto con el padre biológico de la menor y lo mismo el papá con su hijo. Al momento de generarse el nuevo sistema familiar, entra en choque esas pautas de crianza que estos dos niños ya traían anteriormente de ese sistema familiar que anteriormente tenían conformado a las nuevas pautas de crianza que van a empezar a aflorar dentro de este nuevo sistema familiar. De acuerdo a cómo estos dos personajes, papá y mamá, manejen la situación, pues asimismo se va a generar el nivel de desarrollo social de estos dos menores y la comunicación entre ellos. ¿Por qué? Porque van a existir nuevas figuras de autoridad. Para esta niña, este señor va a ser su nueva figura de autoridad paterna y para este niño, esta señora va a ser su nueva figura de autoridad materna. A pesar de que mamá y papá de cada uno de ellos puede existir todavía, puede estar vivo, pues estas dos personas entran a jugar roles importantes bajo esas pautas de crianza.
y allí, de acuerdo al manejo que le den ellos dos, pues asimismo va a ser mucho más fácil la integración de esas pautas de crianza, de esos nuevos roles, o definitivamente se va a volver un caos total y la interacción va a ser bastante conflictiva. Familias adoptivas. Como su nombre no lo indica, estamos adoptando una persona ajena a nosotros, a nuestro sistema familiar, y la estamos vinculando a él. En estas familias de adopción se pueden incluir dentro del sistema una, dos, tres personas, las que pues el sistema familiar realmente pueda mantener, y aquí es un poco más fácil el proceso de interacción o de socialización de los menores, porque para que este nuevo personaje ingrese dentro del sistema familiar, ya ha existido una comunicación previa entre estas cuatro personas, analizando la situación del por qué esta nueva persona va a llegar, de por qué va a empezar a ser parte del sistema familiar. Una vez esta personita llega, ya tiene un plus, ya tiene un paso adelante en la socialización, en la armonía de ese sistema familiar, porque ya previamente hubo una aceptación. Ya que, ¿de qué depende? Del nivel de adaptación de la menor, de cómo ella se adapta, valga la redundancia, a las nuevas reglas, a las nuevas relaciones que va a tener dentro de ese sistema familiar. El otro tipo de familia son las familias de acogida. Estas familias de acogida tienen una particularidad o tienen una semejanza con las familias adoptivas en el hecho de que alguien nuevo ingresa al sistema familiar que ya está establecido. ¿Qué sucede o cuál es la diferencia? En familias de acogida, la persona nueva que ingresa va a estar solamente por un tiempo determinado, ya sea un par de meses, máximo un año, máximo dos, porque solamente va a estar por el tiempo específico que su labor así lo requiera. Mientras que en las familias adoptivas se adopta desde un momento específico hasta pues prácticamente toda la vida, porque pues es una adopción donde se registra con apellidos y demás a la persona integrándose directamente a ese sistema familiar. Aquí en familias de acogida, por lo general, la persona que ingresa al sistema familiar también tiene una aceptación previa, hay como una entrevista previa para saber quién es, qué hace, de dónde viene, y asimismo saber si esta persona va a ser parte realmente de este sistema familiar y de las reglas que existen en este sistema. Aquí hace referencia principalmente a aquellas personas que por su oficio, su profesión, necesitan salir directamente de su sistema familiar, de su ciudad, de su región, y llegar a una donde no tiene absolutamente a nadie. Yo creo que en algún momento todos lo hemos vivido, algún familiar, algún conocido ha tenido que salir de su ciudad para estudiar o trabajar en una ciudad diferente. Donde no se tiene un familiar cercano, alguien que nos pueda dar esa posada, pues nos toca buscar casas donde nos arrienden habitaciones y se hace este proceso de sistema de acogida. En Bogotá, esta situación particular, es decir, llegar a un domicilio donde nos renten una habitación, tiende a llamarse cupos universitarios. Estos cupos universitarios, por lo general, son habitaciones amobladas que arriendan a estudiantes, a personas que están trabajando lejos de su ciudad de origen, y pues como tal, en la mayoría de estos, pues arriendan con la parte de alimentación incluida. Cuando esta nueva persona llega a este sistema familiar, no solamente se está acogiendo al mismo techo de esta familia, sino también a las normas que existen dentro de este sistema familiar. Entonces, se acoge a las horas de entrada, a las horas de salida, de si se permiten visitas o no se permiten visitas, de los horarios de alimentación, de cuáles son los turnos para utilizar, por ejemplo, la lavadora. Todas esas pautas de crianza que ya existen previamente en este sistema, esa persona nueva va a tener que adaptarse a las reglas que ya están integradas allí. Esta persona, una vez cumple su ciclo allí, es decir, terminó el semestre o terminó el contrato, pues va a abandonar el hogar, va a volver a su lugar de origen, a su sistema familiar de origen, y empieza nuevamente el ciclo con una persona diferente. Esa es la gran diferencia que tienen las familias de acogida a las familias adoptivas. Familias monoparentales y familias extensas. En familias monoparentales,
tiende a estar mamá con los hijos o papá con los hijos. Hoy en día ya se ha vuelto muy común ver que también los papás asumen muy bien ese rol de figura paterna. No siempre es el papá el que abandona a los hijos, en algunos muchos casos también es la mamá la que los abandona, o en caso particular porque falleció o sucedió X o Y situación. En estas familias monoparentales, como solamente hay una figura de autoridad, puede haber uno o dos hijos. ¿Qué sucede? Aquí el nivel de interacción del menor depende mucho del esfuerzo que imponga esa figura parental que está dentro del hogar. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando solamente hay una persona dedicada a sacar adelante a ese menor de edad, pues tiende a enfocarse principalmente en el trabajo, en poder satisfacer económicamente todas las necesidades básicas que tiene ese menor, y casi siempre se deja de lado ese nivel de interacción, de socialización que debe tener el niño en sus primeros años para poder establecer muy bien esas bases de desarrollo psicológico y social. Entonces, si la mamá o el papá están al pendiente de ese desarrollo social, desde pequeño lo va a llevar a guarderías, lo va a llevar a parques donde pueda interactuar con otros niños de su misma edad, de otras edades mayores y menores a él, para que empiece a tener ese vínculo de socialización con otras personas, y que cuando entre a ese contexto escolar, que por lo general de la familia cuando tenemos 4 o 5 años pasamos directamente a ese entorno escolar, pues no vaya a ser un choque tan fuerte para el menor y ya tenga cierta, pues digámoslo coloquialmente, cierta cancha en ese proceso de socialización. Muy diferente a lo que pasa en las familias extensas. Cuando hablamos de una familia extensa es porque vivimos hasta con el perro y el gato. Aquí puede estar mamá solamente o papá solamente o los dos, junto con los primos, los tíos, los abuelos, los sobrinos, el perro, el gato, el loro. Hay muchísima gente viviendo con estos menores de edad. Esto de cierta manera le da una ventaja a estos niños sobre los demás tipos de familia, porque aquí el menor desde que nace está teniendo interacción con niños de su misma edad, con niños de edad mayor que él, adultos de diferentes edades, lo cual le va a permitir desarrollar de manera muy temprana ese proceso de interacción y de socialización con los demás, de reconocer que con los niños, con personas de su misma edad, puede desarrollar un nivel de socialización diferente a lo que lo puede desarrollar con un adulto o con una persona pues que no tenga una afinidad cercana con la familia. Entonces, el tipo de familia del que nosotros provenimos es el que va a ayudar a que ese proceso de socialización se geste más rápido o no. ¿Qué sucede o qué implica que no el pertenecer a una familia o a otra no significa que el niño no vaya a aprender a socializar con las demás personas al momento de entrar a otro contexto de socialización? Lo que sí va a hacer es que le puede dar un plus, como un impulso mayor para que se desarrolle mucho más rápido este proceso, o para que sea un poco más lento. Igual el menor va a tener que aprender a desarrollarse socialmente en cada uno de esos contextos, pero pues dependiendo del tipo familiar del que provenga, le va a hacer el proceso un poco más fácil o un poco más lento. ¿Hasta aquí vamos claros, chicos, o hay preguntas? Claro, profe, gracias. ¿Claro? Listo. Okay. Ahora, ¿qué es importante reconocer? A medida que nosotros vamos avanzando de contextos, ya no solo somos nosotros solamente ese reconocimiento interno, ya no es solamente las pautas que me dan a mí en mi familia, sino también ese contexto social al que yo empiezo a pertenecer. En un segundo lo amplío un poquito para que nos quede más claro. Entonces, en cada uno de estos contextos, efectivamente van a existir reglas, van a existir situaciones que nos van a decir cómo debemos comportarnos. En mi comportamiento interno, lo que me autorregula a mí es mi desarrollo o mi conciencia moral, llamémoslo de alguna manera, que me va a decir internamente si yo estoy actuando bien o estoy actuando mal. En el sistema familiar, las reglas o las normas las establece directamente papá o mamá, aquellas figuras de autoridad para nosotros, y que nos dicen lo que moralmente es correcto o incorrecto realizar.
Aquí en este siguiente sistema, que es el sistema, el contexto social, nos dice que efectivamente hay unas normas totalmente diferentes o que se complementan a las normas familiares, pero aquí tenemos un nivel de interacción muy diferente al familiar. ¿Por qué? Porque mientras acá hay una confianza y una cercanía, aquí tenemos que empezar a reconocer que de estas pautas de crianza que mi familia me enseñó, posiblemente aquí no todas van a ser válidas, voy a tener que desechar unas cuantas y empezar a agregar otras que tal vez no conocía y que considero son más adaptativas para el desarrollo de mi personalidad. Cuando hablamos de esas normas, tenemos que aprender a reconocer que cada norma de cada sociedad va a ser diferente. ¿Qué lo hace diferente? El contexto en el que nosotros nos encontremos, porque va a cambiar los valores, las costumbres, los rituales, es decir, las tradiciones que trae intrínseca pues cada una de las culturas que tenemos dentro de nuestro país. Ejemplo claro, no recuerdo si de pronto en algún momento les di ese ejemplo, no es lo mismo la cultura mexicana, que por ejemplo para la época de octubre y noviembre hacen sus rituales en los cementerios en cuanto a adornar las tumbas, llevar flores, llevar comidas, hacer como tal esa tradición, la honra de esta tradición del reconocimiento de sus familias a pesar de que ya estén muertos, a que realicemos esa misma actividad en Colombia. En México es muy normal, está naturalizado este tipo de acciones porque hace parte de sus rituales, de su tradición y de su propia cultura. En Colombia, donde hagamos eso, nos tildan de satánicos porque no es propio de nuestra cultura desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, estas normas sociales van de acuerdo a cada contexto en el que nos encontremos. ¿Qué beneficios nos dan esas normas? Primero, regulación y guía del comportamiento. ¿Por qué? Porque cada una de esas normas sociales nos van a decir ese comportamiento moral que debemos tener y pues que efectivamente intrínsecamente nosotros reconocemos si el comportamiento que estamos desarrollando es adecuado o es inapropiado. Mantienen el orden social cuando todos conocemos que existen unas reglas que debemos seguirlas y que esas reglas nos van a ayudar a convivir mejor, pues ayudan precisamente a mantener ese orden. Otorgan cohesión a la sociedad cuando sabemos que hay algo que afecta directamente nuestra comunidad, nuestro entorno, y pues que todos nos podemos ver afectados por esa misma situación, pues tendemos a unirnos mucho más. Ejemplo claro, la situación pues de desastre que estamos viviendo actualmente en nuestro país, que hubieron zonas bastante afectadas por el terremoto y que eso movilizó a muchísima población de todo el país a ayudar a las personas que fueron más afectadas por esta situación. Ayudan a conseguir el autocontrol individual cuando yo sé que existen normas que van a regular el comportamiento de todos y que esas normas tienen unos castigos intrínsecos, pues efectivamente yo voy a tener un mayor control de mi comportamiento, de mis emociones, precisamente para evitar cualquier castigo que se llegue a generar por un mal comportamiento socialmente hablando. Y por último, pues sirven para que toda sociedad funcione. Aquí aplica lo de mis derechos terminan donde inician los derechos del otro. ¿Por qué? Porque si en una sociedad cada quien hiciera lo que quiere, pues realmente no existiría una sociedad unida, no hubieran reglas, todo sería violencia, porque cada quien buscaría actuar de la manera que más le convenga, a pesar de que se pueda llegar a pisotear los derechos de las otras personas. Chicos, voy a hacer un paréntesis antes de continuar. No sé si las personas, pues, lo puedo saber es al final de la clase, ¿cierto? Porque una vez finalice clase, el sistema me arroja el momento en que ingresó cada uno de ustedes. Por favor, para no estar interrumpiendo la clase, de estar pasando de un lado para otro, de darles el ingreso, tengamos en cuenta que la hora de conexión es 7:30, máximo 7:35 para que pues podamos alcanzar el tiempo de clase. Entiendo perfectamente que hay algunas personas que tal vez se les desconecte la clase y tengan que volver a ingresar. Y eso es totalmente válido porque pues son fallas que se pueden presentar de la conexión de internet. Pero si de pronto no lo sé todavía, precisamente como les aclaro, hasta que no descargue el listado de asistencia no puedo saber si es la primera, la segunda o la tercera vez que se conecta dentro de la clase de la persona.
Pero si a las 8 de la noche una persona se conecta por primera vez, es mejor que pues vea la grabación para no tener que estar interrumpiendo la clase porque pues habíamos acordado 7:30 de la noche iniciar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si de pronto ya se nos presenta alguna dificultad, que definitivamente no les deje ingresar el sistema o algo, es muy válido y pues ya revisamos de qué manera lo manejamos. ¿Listo? Pero pues por respeto a ustedes principalmente y a los que se conectaron a tiempo, pues tratemos de hacerlo también de manera oportuna. ¿Listo? Ese era como el paréntesis que quería realizar. Entonces, volviendo a la temática, debido a que cada contexto tiene como tal unas reglas que debemos seguir precisamente para que funcionemos como sociedad, existen cierto tipo de normas que también nosotros debemos seguir dentro de cada uno de los contextos porque pues hacen parte de esa regulación del comportamiento de todos. Estas normas son a desarrollo social, cultural y político. Todas implican, bueno, aplican precisamente para todos nosotros en todos los contextos en los que nos encontremos. Entonces, estas normas se dividen en cuatro principalmente. Normas sociales, que son las normas que todos debemos conocer, directa o indirectamente, las hemos desarrollado y pues como tal son las que nos ayudan a regular el comportamiento en cada una de las situaciones que nosotros nos encontremos en todos los contextos que tenemos como tal interacción. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado acerca del Manual de Urbanidad de Carreño? ¿Sabe de qué se trata? No, señora. Sí, profe, Sí, yo lo señora. escuché harto, pero pues para los antiguos, precisamente como No, la señora, palabra lo profe. dice, pues es urbanidad. Okay. ¿Y recuerdas de qué trataba ese manual o cómo era? ¿Alguna vez lo Pues tuviste? según tengo entendido, profe, no, yo nunca lo pude observar o tenerlo en las manos, pero según tengo entendido, ahí le enseñaba a uno desde cómo sentarse, Ah, saludar, despedirse, todo como con ese tema. El comportamiento que debe tener uno como donde se encuentre el comportamiento hacia los demás y así. ok, exactamente, muy bien, muchas gracias, Sergio. Ese manual de urbanidad existe hace muchísimos años, yo creo que desde la época de nuestros abuelos y si se quiere antes. ¿Qué sucede? Que ese manual de urbanidad, como lo decía el compañero, decía de cómo nos debemos comportar en cada una de las situaciones sociales en las que nos encontremos, ya sea una fiesta, ya sea estando en misa, no sé, en un velorio, en una comida, el cómo debemos comportarnos, el cómo debemos vestirnos para tener un comportamiento socialmente aceptable. El documento existe, pero muchos de nosotros no lo conocemos, no lo hemos tenido en la mano, pero aún así nos hemos sabido comportar socialmente en cada una de estas situaciones. Por ende, a pesar de que existe el manual, no es imprescindible para poder tener una buena convivencia con los demás. Aquí, a pesar de existir y que nosotros no lo conozcamos, pues hemos tenido un aprendizaje previo, parte de esa pauta de crianza que nos dieron en nuestras casas, bajo las cuales pues, nos enseñaron a poder comportarnos de determinadas maneras en esos momentos sociales que hemos compartido con otras personas. Un ejemplo claro, y creo que en algún momento todos lo llegamos a vivir, era cuando estábamos en una reunión o tal vez en misa y nos estábamos portando mal o estábamos haciendo ruido. La mamá con solo voltearnos a mirar ya sabíamos que estábamos portando mal y de una vez quedábamos quietos. O el famoso pellizquito que nos daba la mamá muy sigilosamente y ya con eso teníamos para comportarnos mejor porque era una pauta que nos decía, se está portando mal, tiene que corregir ese comportamiento porque socialmente usted no se tiene que comportar de esa manera. Entonces, estas normas sociales existen, han existido todo el tiempo, pero no son imprescindibles para que yo pueda convivir con otras personas. Es decir, el desconocimiento de ellas no me hace que no pueda vivir socialmente con las demás personas. Las normas morales van directamente relacionadas a esas pautas de crianza que me han dado en el hogar, porque desde el hogar es que yo aprendo qué es lo correcto y qué es incorrecto. En la primera clase que tuvimos, vimos una serie de videos
en los cuales se habla de unos dilemas morales, de ciertos comportamientos o ciertas situaciones en las cuales pues nosotros deberíamos indicar de qué manera nos íbamos a comportar frente a esas situaciones. Esas respuestas que ustedes daban van con base a esas normas morales que cada uno de ustedes o que cada uno de nosotros aprendió desde el hogar. ¿Por qué? Porque intrínsecamente nos está diciendo nuestro comportamiento o nuestro pensamiento, nos dice, ese comportamiento si es adecuado, puede hacerlo, hágalo con confianza porque socialmente está bien visto, o no lo haga porque usted va a ser señalado, juzgado, tildado, a pesar de que socialmente no sea así. Estas reglas o estas normas son totalmente autoimpuestas. Nosotros mismos somos los que nos castigamos o nos premiamos por los comportamientos que tengamos socialmente y pues que consideramos correctos o incorrectos. Estas normas morales van muy de la mano con las normas religiosas. Las normas religiosas parten de esa creencia moral y se desarrollan casi que a la par del desarrollo moral de cada niño, porque precisamente pues parte ese aprendizaje de esas normas, parte de las pautas de crianza que nos dan en el hogar. Y efectivamente dentro de esas pautas de crianza también van establecidas esas creencias religiosas. La doctrina religiosa que nosotros profesemos, ya sea cristiana, evangélica, católica o tal vez ateo, hace que establezcamos una regla de comportamiento interna para cada uno de nosotros y actuemos bajo la premisa de que va a haber un mecanismo de sanción frente a esos comportamientos negativos que tengamos y hay un premio o pues de acuerdo a la doctrina una salvación frente a los comportamientos positivos que tengamos. Entonces voy a colocar el ejemplo de la doctrina católica. En la doctrina católica, cuando alguien considera que su comportamiento es pecado o que aplica dentro del reglamento de los 10 mandamientos, lo primero que hace la persona que está inmersa dentro de esta doctrina, dentro de estas normas religiosas, pues va y se confiesa con el cura, que se supone es quien establece ese mecanismo de sanción. Va y le cuenta al cura que fue aquel pecado que cometió, esa acción negativa que cometió, y establece frente a esa norma moral si su comportamiento fue positivo o si su comportamiento negativo. Si fue positivo, pues no va a haber sanción, no hay castigo, porque pues actuó acorde a lo que menciona esa doctrina, que es un buen comportamiento. Pero si actuó de determinada manera, lo hizo de manera equivocada, le va a colocar como tal un mecanismo de sanción que ya sea pagar una penitencia, ir a rezar un rosario, una Ave María, algo que como tal le genere la exoneración de la culpa frente a ese comportamiento negativo. Y así sucesivamente, de acuerdo a la doctrina religiosa que se profesa. Cada doctrina trae sus reglas morales frente a lo que puede ser correcto o incorrecto. Para lo que la católica, un comportamiento X puede ser correcto, para la doctrina evangélica, por ejemplo, ese mismo comportamiento puede llegar a ser incorrecto. Entonces, depende mucho de esa creencia religiosa el desarrollo de esa moralidad, no solamente del menor, sino también del sistema familiar como tal, porque pues a la final el menor termina aprendiendo las bases que le está brindando ese sistema familiar a él. Por último, pero pues no menos importante, están las normas jurídicas. Estas normas jurídicas son de cumplimiento obligatorio porque son las principales para regular el comportamiento de toda la sociedad. Es decir, aquí sí pasa algo diferente a las normas sociales. En las normas sociales yo no necesito conocer las reglas para cumplirlas o me puedo escudar en que hice un comportamiento negativo porque no sabía que esa era un comportamiento que no debía ejecutar. Aquí sí es importante reconocerlas y si no las conocemos y actuamos mal, ese no conocimiento no me exime de la culpa. Igual debo obtener el castigo y asumirlo porque me comporté de una manera equivocada. Estas reglas son impuestas por el Estado, ya sea en el pueblo, en la ciudad donde nos encontremos, son las mismas reglas para todo el país, precisamente para poder establecer un mismo tipo de castigo o de sanción a la persona que incumpla precisamente esas reglas. Aquí no aplica el que no conozco y pues me salvo, no, aquí el desconocimiento no exime de la culpa.
¿Por qué son importantes y por qué se hace tanta referencia al sistema familiar? Del sistema familiar parte absolutamente todo el conocimiento básico que cada uno de nosotros requiere para poder crecer y desenvolverse dentro de los demás contextos a nivel social. ¿Y por qué es tan importante ese nivel social o esa comunicación social que tengamos con las demás personas? Primero, porque somos seres sociales por naturaleza. Somos el único ser vivo que sí o sí necesita comunicarse con las demás personas para poder crecer personal y profesionalmente hablando. Necesitamos sí o sí de los demás. Y para poder gestar ese proceso de socialización, pues tenemos que basarnos en ese primer ejemplo que tenemos en nuestro proceso de crecimiento. ¿Y quiénes son ese primer ejemplo que nosotros tenemos? Papá y mamá o las personas que conviven con nosotros. Se dice, o hay estudios en los que se menciona que de los 0 a los 5 años, todos los seres humanos somos como esponjitas porque estamos absorbiendo todo lo que encontramos en nuestro entorno, tanto comportamientos positivos como comportamientos negativos. Y eso hace que precisamente se gesten esas bases de desarrollo físico, emocional, desarrollo psicológico, desarrollo social, todas las bases que necesitamos para poder llegar a interactuar en los demás contextos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa esto, que nos volvemos esponjitas, pues estamos recibiendo todo lo que encontramos en ese contexto. Por eso, este mensaje, los niños hacen lo mismo que los padres. Entonces, vamos a ver el video y seguimos con la explicación. Pregunta, ¿sí se escucha? Sí, profe, sí, señora. Sí, señora, profe. Señora. ¿Pero qué te pasa? ¡Estás muriendo! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Tú no quieres conocer! ¡Vas a ver! ¡Porquería! Este video ejemplifica precisamente aquello que les mencionaba. Nosotros al momento de nacer, desde que nacemos hasta los 5 años, pues vamos a aprender todo lo que encontremos en estos contextos. ¿Qué sucede? No justifica, pero sí permite comprender la historia de vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias como tal. Cada familia trae consigo una historia de vida. En esa historia de vida podemos evidenciar que han habido maltratos, que han habido humillaciones, que han habido tal vez situaciones bastante fuertes, que inclusive pues nosotros ni siquiera nos lleguemos a imaginar, precisamente porque se repiten patrones de comportamiento o pautas de crianza anteriormente establecidas. Hace 30, 40 años era muy normal que el papá llegara borracho a la casa, se gastara lo de la quincena en la tienda tomando y pues llegara simplemente con el pollo asado a contentar a la esposa mientras la esposa y los hijos aguantaban hambre. Era muy normal esta situación. Donde la mujer en esa época dijera, no me quiero aguantar esta situación, me quiero separar, era el acabose socialmente hablando. ¿Por qué? Porque era imposible ver a una mujer trabajando, sacando a sus hijos sola, porque se suponía que el hombre era el pilar fundamental del sistema familiar. El hombre era el que mandaba anteriormente. Nosotros convivimos en una sociedad que, a pesar de que ha ido modificándose, pues sigue siendo demasiado machista.
Y en aquella época, hablando de 30, 40 años atrás, pues realmente este tipo de machismo era demasiado marcado y pues se celebraban solamente los logros del hombre, más no de la mujer. Inclusive, pues, han existido sistemas familiares en el que se mencionaba que Hola, buenas solamente... noches, profe. Qué pena la demora, pero Hola, Heriberto, buenas noches. Entonces, dentro de estos sistemas cabe conectar. familiares, tranquilo, no te preocupes. Vas escuchando la explicación y pues ya luego te pones al corriente. Dentro de esos mismos sistemas familiares era muy normal escuchar frases de que solamente se le daba educación al hijo varón porque la mujer estaba destinada solamente a crecer, a casarse y tener hijos. Esa era la única función que se le veía anteriormente a la mujer. Y eso, a pesar de que pues hoy en día tenemos una sociedad un poco más abierta de mente, pues siguen evidenciándose falencias o discriminación, inclusive dentro del contexto laboral. Entonces, esta situación o este video permite tener mucho más claro por qué aún en día se siguen repitiendo esos mismos patrones de comportamiento de hijos que crecieron dentro de un sistema familiar en el que habían golpes, en el que había abusos, en el que había escasez en cuanto a alimentación, en cuanto a afecto, y crecieron creyendo que ese era el tipo de familia normal que se debía desarrollar y pues cuando formaron su propio hogar siguieron repitiendo ese mismo patrón de comportamiento. El problema está y el problema radica en cuando hay un choque de culturas. ¿Qué sucede? Está el niño que creció bajo un sistema familiar de conflicto, de violencia, donde todo se resuelve a los gritos, a los golpes, y está aquella niña o aquel chico que creció en un sistema familiar donde siempre primó la comunicación, el respeto, el tener una buena comunicación con todas las personas. Cuando estos dos niños crecen y quieren formar un nuevo hogar, va a haber un choque como tal de cultura, porque mientras el uno creció creyendo que los golpes y los maltratos es lo habitual dentro de un sistema familiar, la otra persona creció entendiendo que ese tipo de comportamientos no son adecuados, no son adaptativos y empieza el choque entre los dos. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a socializar con los demás, a saber comunicar nuestras emociones, a saber entender esas emociones de las demás personas y saber comprender lo que esa otra persona nos está diciendo y cómo realmente lo está diciendo. ¿Para qué? Para poder romper con ese patrón de comportamiento y poder adaptar esos nuevos comportamientos o esos nuevos estilos de crianza que son mucho más adaptativos a lo que queremos lograr. En el caso hipotético que les estoy mencionando, de aquel chico que viene de violencia, de aquella chica que viene de un hogar con mejor comunicación, pueden suceder dos cosas. Si los dos se quieren mucho, si hay una buena relación, buena afinidad entre ellos, pueden pasar dos cosas. Una, buscan a solucionar y a plantear un nuevo estilo de crianza en el que se puedan adoptar las dos pautas de crianza que vienen de las familias anteriores y establecen su propio hogar, o definitivamente ninguno de los dos se logra complementar y a pesar de que pueda haber afecto, de que pueda haber afinidad, pues esa relación no termina de complementarse precisamente porque no se llega a un acuerdo. Entonces, ¿por qué es importante el contexto social? ¿Por qué es importante aprender a relacionarnos con los demás? Tiene que ver con cuatro aspectos. El primer entorno o el primer elemento de la familia, como les decía anteriormente y lo vengo repitiendo en toda la clase, la familia es ese entorno social más importante. ¿Por qué? Porque desde allí se gesta todo el comportamiento que nosotros vamos a tener como base en el desarrollo de nuestra vida. Nosotros en nuestra vida nos vamos a encontrar con muchísimas personas, con muchísimos estilos de vida, muchas cosas que tal vez para nosotros pensamos, pues son salidas de contexto. Pero a lo largo de esa vida siempre vamos a llevar como base de nuestro comportamiento aquello que aprendimos en casa. Que si bien es cierto, vamos agregando con el paso de los años comportamientos, hábitos, tradiciones de otros lugares, de otras culturas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra personalidad, a establecer un proyecto de vida, pues también hay otras cosas que es de esa base, de esas pautas de creencias aprendidas en el hogar, pues vamos sacando porque ya no van a ser tan funcionales.
Del sistema familiar importan estos siguientes aspectos, son muy básicos e importantes a tenerlos en cuenta. Primero, el nivel socioeconómico. No es lo mismo el nivel de comunicación, y lastimosamente es así, no es lo mismo el nivel de comunicación que se tiene en un hogar de estrato socioeconómico bajo al que se tiene en uno alto. Y no hablo precisamente porque el dinero permita mejorar la comunicación, sino porque la interacción tiende a ser mucho más cercana o más distante de acuerdo al nivel socioeconómico que se tenga. Entonces, lastimosamente, en las familias que se tiene menores condiciones, pues tiende a haber más cercanía, más afinidad, precisamente porque todos están atravesando la misma situación y se tienden a ayudar mutuamente. Mientras que, aunque no es regla general, mientras que en el sistema alguien que tenga un nivel socioeconómico más alto pues tiende a ser más independiente, más aislado socialmente hablando de los integrantes de su sistema familiar. Entonces allí tiende a haber menos comunicación y una relación mucho más distante. Los ingresos percibidos de la familia son muy importantes, la forma en cómo nosotros los adultos manejamos el dinero, es un reflejo muy importante para los niños que viven con nosotros, porque de ahí ellos van a aprender esas pautas que le van a ayudar en todo su desarrollo personal y profesional. Si somos aquellos que apenas recibimos el sueldo, los despilfarramos inmediatamente, pues ellos van a aprender exactamente lo mismo. Pero si somos de aquellos que son personas muy organizadas, que sacan aparte lo del arriendo, lo de la comida, lo de los servicios, establecen como un sistema para que toda la plata alcance, pues los niños también van a aprender que tienen que ser muy organizadas con sus finanzas, porque lo que hoy tengo puede que mañana no lo tenga, o puede que hoy no tenga nada, y pues de acuerdo a cómo se perciba esa educación financiera, pues asimismo puede que mañana ese niño pueda tener más. Nivel cultural de los progenitores como nivel educativo. De los dos, personalmente considero que el nivel cultural es mucho más importante que el nivel educativo. ¿Por qué? Porque es que este nivel educativo es a nivel de educación formal, qué tan lejos pudo llegar papá y mamá, de si solamente hizo la escuela, si fueron personas analfabetas, o si por el contrario hicieron maestrías, hicieron doctorados y demás. Eso sí, efectivamente influye mucho en la calidad de educación que se le pueda dar a un menor, pero el nivel cultural que tenga papá y mamá, es decir, esa experiencia de vida que les ha dado, que les ha permitido racionalizar mucho más, es lo que realmente sienta las bases del comportamiento de un menor. De si es el típico borracho que llega y se malgasta la plata de la quincena tomando en la esquina de la cuadra, y no deja nada para la comida de sus hijos, de que la mamá tiene que estar luchando para conseguirlo el día a día, o si ese papá le enseña desde pequeño a su hijo a ser una persona responsable, de ser educado, de respetar a los demás, de saber dar una educación financiera a sus hijos para que estos se puedan proyectar a futuro, influye mucho más que esa educación formal que pueda tener papá y mamá. Muchas veces podemos llegar a tener maestrías, doctorados y no saber realmente ser seres humanos. ¿Por qué? Porque podemos tener toda la formación académica, pero como persona se nos olvidó hace mucho tiempo cómo comportarnos. Entonces, por eso creería personalmente que ese nivel cultural influye mucho más que el nivel de educación formal que podamos tener. Entonces, estos aspectos hacen que precisamente se generen esas pautas o esas bases del comportamiento psicológico y social de cada uno de nosotros. Por eso, hay una frase que dice que los hijos son como los dedos de la mano. Ninguno es igual. ¿Por qué? Porque cada uno recibe una parte diferente del sistema familiar. Puede que de pronto el hijo mayor tuvo que acompañar a la familia en la época de escasez, donde no se tenía absolutamente nada, donde de pronto había muchos problemas, muchas discusiones, y ya cuando nació el hijo menor, pues las condiciones económicas estaban mucho mejor, la relación mucho más cercana, mucho más estable, y vivieron situaciones totalmente diferentes. Y eso generó como tal las bases del comportamiento que esos dos hijos van a tener en su vida adulta. Ahora, a nivel de escuela, a nivel de ese segundo contexto, que es el contexto escolar, pues el ideal es que se asienten las bases de la educación moral que ya hemos recibido en casa.
Toda la educación básica, la educación moral del respeto, de reglas, de hábitos, se tienen que aprender en casa y en la escuela se confrontan esas bases morales y se establece ese inicio de la educación formal. Lastimosamente hoy en día, la mayoría de los padres están dejando también esa educación moral al contexto escolar cuando pues es principalmente deber del contexto familiar. El siguiente contexto, vuelvo a este punto, que es este contexto social que hace referencia pues a los amigos, a los vecinos, a las personas que nos acompañan en ese día a día, que no son nuestra familia, pero pues que tenemos una buena afinidad con ellos, influye también demasiado en ese fortalecimiento de nuestro comportamiento y de nuestra personalidad. Hoy en día las redes sociales también hacen parte de ese desarrollo social que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos permite reconocer hábitos, tradiciones, unas culturas totalmente diferentes a la que pertenecemos, es decir, al contexto en el que vivimos, y nos permite inclusive llegar a adaptar ese tipo de comportamientos al nuestro, a rehabituar esas pautas que ya tenemos establecidas dentro de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, y fortalecer o ir moldeando mucho más ese proyecto de vida. ¿Por qué? Porque anteriormente, vuelvo y doy el mismo ejemplo, 30, 40 años atrás, cuando no existían redes, pues lo máximo que nosotros podíamos aspirar socialmente hablando era a salir del pueblo, a salir de tal vez de ese lugar en el que vivimos, de esa región, irnos a la capital, irnos a la ciudad a estudiar y con ello establecer mejores oportunidades para cada uno de nosotros, personal y profesionalmente hablando. Hoy en día, con el uso de las redes, podemos inclusive estudiar en universidades extranjeras, gracias al Internet, lo podemos realizar y podemos profesionalizarnos mucho más y mejorar esas condiciones de vida de cada uno de nosotros. Anteriormente, pues no teníamos esa posibilidad. Y pues al poder reconocer un contexto diferente, una cultura diferente, pues eso enriquece mucho más ese desarrollo de personalidad de cada uno de nosotros. El entorno social de una empresa o el contexto social del entorno laboral, a pesar de que pues está aquí en el último punto, considero que es el más importante de todos porque este influye positiva o negativamente en los demás contextos de los que nosotros socializamos. Influye en el individual, en ese reconocimiento interno de cada uno de nosotros, en el contexto familiar, en el contexto social y efectivamente en este contexto laboral. ¿Qué sucede? En pocas palabras, lo mejora o empeora la situación en los demás contextos. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona entra a trabajar a una empresa, el primer punto, que la persona realmente se sienta a gusto en ese trabajo. Es decir, que en el mejor de los casos, está trabajando en lo que estudió, en lo que se profesionalizó y tiene experiencia ejecutando. Tiene un buen salario, tiene un horario adecuado de trabajo, la distancia de su casa al trabajo es considerable, no es ni muy larga ni muy corta, o sea, es adaptable, tiene buenos compañeros de trabajo, es decir, es un ambiente agradable. Si la persona tiene de pronto alguna queja, se escucha a esta persona frente a su queja y se le tiene en cuenta. Tiene posibilidad de promoción dentro de la empresa, es decir, de hacer carrera, de mejorar como tal esos ingresos y pues al tener un salario que le permite satisfacer todas las necesidades básicas de su hogar, pues esta persona va a estar tranquila, va a estar a gusto dentro de este lugar de trabajo, se va a desarrollar muy bien laboralmente, lo que implica que pues la empresa va a crecer crecer dentro de la industria, en otras palabras, pues va a producir más y pues esta empresa se va a mantener en el mercado mucho tiempo. ¿Qué implica esto? Pues que la persona va a llegar a su casa contenta, va a tener oportunidades de recreación, de esparcimiento y de tranquilidad porque se siente realizado personal y profesionalmente hablando. Pero está también el caso contrario. Aquella persona que no pudo conseguir trabajo en lo que deseaba o en lo que estudió, entonces le tocó trabajar en lo primero que encontró porque pues las deudas, las facturas no esperan, ¿cierto? Y pues efectivamente tiene que satisfacer las necesidades básicas de su hogar. Denme un segundo. Entonces, está la persona
que trabaja en lo que pudo encontrar, no en lo que le gusta. Su sueldo medianamente le alcanza para satisfacer esas necesidades básicas del hogar. Tiene un horario bastante pesado, le queda siempre distante de su casa, por lo cual tiene que madrugar más para poder llegar temprano a su trabajo. Y dentro de ese entorno social de la empresa hay chismes, hay problemas, hay compañeros que le quieren pues colocar como su estaquita para que lo echen. Hay bastantes problemas en la empresa. Entonces, esta persona se carga negativamente pues de todo ese problema, de todo ese conflicto que hay en la empresa y llega bastante estresado a su casa. Como dentro de ese entorno social de la empresa no puede discutir, no puede dar su opinión ni nada porque pues puede perder su trabajo, esta persona va y descarga su frustración en el hogar, en su familia. Entonces, ¿qué pasa? Al descargar la frustración allí, a la primera persona que encuentra y por lo general tiende a discutir es con su pareja, ya sea hombre, ya sea mujer, es decir, la persona que esté ejerciendo el rol de casa. Entonces, va y se pone a discutir con la esposa. De manera intrínseca o no, siempre hemos manejado, socialmente hablando, un rol de poder dentro del sistema familiar, que aquel que trae el dinero a la casa tiene como cierta jerarquía frente a la persona que trabaja dentro del hogar, atendiendo el hogar, atendiendo a los hijos. Entonces, como el esposo se desquita con la esposa no le puede devolver la misma discusión porque pues se agranda el problema, entonces la esposa va y se desquita con el hijo mayor. El hijo mayor con el que le sigue y si no hay más hijos, con la mascota que tengan en el momento. O si no hay mascotas, este niño va y se desquita en el siguiente contexto que encuentra, que es el contexto social. Lo mismo puede pasar con los demás integrantes de la familia, como ya no pueden discutir, ya no pueden resolver el problema dentro de casa, salen a los siguientes contextos a generar o tratar de solventar, según su ideología, el problema que se presenta en casa. ¿Y qué pasa? Que esto se nos vuelve un círculo vicioso. ¿Todo por qué? Porque en este entorno, que es el entorno que le está generando la satisfacción de las necesidades básicas del hogar, pues no hay una buena interacción, no hay un clima laboral adecuado para poder desarrollar las actividades que tenemos. Prácticamente la mayor parte de nuestro día la pasamos en el entorno laboral. Y si allí tenemos estrés, tenemos problemas, no podemos satisfacer todas nuestras necesidades básicas, pues vamos a tener un comportamiento negativo bastante hostil que vamos a empezar a desplazar a los demás contextos. Por eso considero que el entorno social de una empresa, ese entorno o ese contexto laboral, afecta muchísimo en el desarrollo de los demás contextos. Pueden hacer que se desarrollen muy bien, que haya un adecuado nivel de socialización en los demás contextos, como puede hacer que nos volvamos amargados, que nos volvamos irritables, que no queramos socializar con los demás, pues porque los otros, a comparación de nosotros en ese momento, pues tienen mejores condiciones que las que estamos viviendo en ese preciso momento. Entonces, por eso considero que es uno de los entornos que más debemos tener en cuenta al momento pues de desarrollar un nivel de comunicación. ¿Claros hasta acá, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, profe. Sí, señora. Ok. Sí, está bien. Sí, señora. Listo. ¿Qué sucede? Que como cuando nosotros hablamos precisamente de ese nivel de interacción que debe existir, pues inmediatamente estamos hablando de lo que es la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos contextos lo que prima para poder tener una buena relación o interacción con los demás, pues efectivamente es sabernos comunicar. Puede que yo le diga a alguien estando estresada, o bueno, cambio el ejemplo, el que siempre he dado frente a las regiones. Cuando llega alguien, por ejemplo, de Santander, al lugar donde estamos trabajando, y pues su tono de voz, el timbre con el que habla, da a entender que esta persona pues siempre vive brava y que está buscando pelea a todo momento. ¿Por qué? Porque es la forma de entonación, su forma de enviar el mensaje, la comunicación que quiere dar a los demás. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros no conocemos la región, no sabemos que esa es la forma particular de hablar allá, pues lo primero que vamos a entender cuando esa persona se dirige a nosotros es que está buscando pelea, que nos está tratando mal y por ende, internamente, pues nosotros vamos a responder de la misma manera
cuando realmente esta persona pues no está buscando peleas, sino solamente es su forma de hablar. Tradicionalmente su comportamiento es así. Entonces, por eso es muy importante que nosotros reconozcamos que depende la comunicación que nosotros, el nivel de comunicación que tengamos con los demás, pues asimismo se va a mejorar o se va a empeorar la situación. Deme un segundo porque esto se me bloqueó y no me quiere dejar sacar el enlace de acá. Vamos a ver si lo puedo sacar de allí porque se me bloqueó. Historia. Ahí, ¿dónde está? Vamos a ver si me abre por acá porque acá quedó. Ah, ya. Vamos a ver el siguiente video. Este video no es tanto de sonido, de habla, es más de atención a los detalles. ¿Listo? Entonces lo vamos a observar y ya hacemos la aclaración del por qué hace referencia pues al tema de comunicación. Verdad, ya volví y se los coloco bien.
Listo. Bueno, del video que ustedes acaban de ver, ¿quién me puede decir, pues, cuál fue el escenario de toda la conversación? Es decir, el chico dónde se encontraba. Profe, como en una fiesta o algo así, no entendí pues bien eso. No, en el momento que le estaba chateando, ¿dónde se encontraba? Ah, como en un café, como Exacto, donde toman algo. exacto, estaba como en una cafetería, ¿cierto? Se veía como la calle, se veían mesitas y demás. ¿El chico estaba solo o estaba acompañado en ese momento? En ese momento solo. Ok. ¿Quién me dice algo diferente? ¿Todos concuerdan de que estaba solo o había alguien más con él? Pues yo digo que estaba con alguien porque al final del video pasó pues la muchacha y le dio como 2 monedas. No, Ajá, exactamente. Por eso les dije, presten mucha atención porque aquí hay dos aspectos importantes. Cuando nosotros nos comunicamos, nosotros no solamente nos comunicamos a través de palabras, nosotros también hacemos gestos. Antes de dar contestación pues a este interrogante que les acaba de hacer, es importante reconocer primero que pues la tecnología se supone que empezó a aparecer o el ideal de esa tecnología era precisamente acercar a las personas que estaban lejos para poder seguir teniendo un nivel de interacción y de comunicación con ellos. ¿Qué pasa? Que lastimosamente nosotros le hemos dado un muy mal uso a esa tecnología, porque si bien es cierto, acercó a las personas que estaban lejos, pues alejó también a las personas que estaban cerca. Aquí en este video nos muestra como tal el chico como tal chateando con alguien, pero en el lugar que estaba era una cafetería. En el momento en que la chica pone las monedas en la mesa, nos la muestra acá sentada frente a él. Los dos estaban en la misma cafetería tomando un café y por eso cuando ella dice que se va porque pues va a llegar tarde al trabajo y de pronto la despiden y que ella invita esa vez, por eso ya coloca las dos monedas encima de la mesa. Es decir, los dos están en el mismo lugar, están cara a cara, pero toda la conversación se dio a través del chat de los dos teléfonos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos, nosotros hacemos gestos, que era lo que nos mostraba el chico pues en este video, en esta grabación. Cuando el chico está escribiendo, está haciendo unos gestos. Aquí aparece preocupado, al momento que empiezan a enviar emojis, su cara va cambiando. En el momento que muestra el mensaje de lo que hizo, que era lo que él quería confesarle, su comportamiento, sus gestos cambiaron radicalmente. Si en esta conversación los dos la estuvieran teniendo cara a cara, primero no hubiese habido cabida a errores, porque pues habría tenido que dar el mensaje tal cual, de decir que se había acosado la noche anterior con otra persona, con otro hombre, y pues no había podido disfrazar el mensaje porque no había podido enviar emojis, hacer caras, hacer gestos que cambiara o distorsionara el mensaje como sucedió a través del chat. Entonces, hay una comunicación verbal y no verbal. Verbal porque en algún momento tuvieron que haber acordado generar el encuentro y no verbal porque absolutamente todo se dio a través de un texto, a través de una comunicación escrita. Estaban frente a frente, pero esa comunicación verbal nunca existió en ese momento determinado. ¿Qué sucede? Que nosotros, bueno, ese video da como tal la apertura a poder reconocer que nosotros en todo momento estamos comunicándonos, no solamente a través de información verbal, porque nuestro cuerpo también comunica, comunicamos con imágenes, como lo estábamos mostrando allí, los emojis mostraban como tal una comunicación, el texto como tal también expresaba una comunicación, y que esa comunicación no es la misma a la que tenemos con nuestra pareja, a la que tenemos con el jefe. ¿Será que al momento en que la chica le empezó a enviar esta serie de emojis a él, serían igualmente bien recibidos si se lo envía a su jefe, por ejemplo? No, no, señora, obvio sería no. un falta de respeto. Exactamente. ¿Por No, qué? Porque señora, por ahí no me falta respeto.
es un mismo mensaje, pero dependiendo del contexto en el que se reciba a la persona que vaya dirigido, pues para uno va a ser parte de esa confianza, de esa interacción normal que se suele tener como pareja, pero ya con el jefe es una relación totalmente diferente. Sigue siendo comunicación, pero el nivel de proximidad es muy diferente en cada uno de estos contextos. Si nosotros buscamos en internet la definición de comunicación, nos va a salir esta, por ejemplo, que dice que es un proceso de transmisión de información, ya sea a través verbal, escrita, por imágenes, con símbolos, entre un emisor, quien ejecuta como tal el mensaje, y un receptor, la persona que recibe ese mensaje, que decodifica e interpreta un determinado mensaje, es decir, que le va a dar un significado a eso que estamos enviando, eso que estamos diciendo, para poder dar respuesta al mensaje. Watzlawick, que es un psicólogo especializado en comunicación, nos dice que es imposible no comunicarnos. Como seres humanos tenemos esa necesidad de siempre estarnos comunicando de acuerdo al contexto en el que nos desarrollemos, pues esa comunicación va a ser un poco más sutil, más directa, o puede llegar a ser inclusive más compleja. Hay un nivel de contenido y un nivel de comunicación. Existen personas que pueden hablar horas, horas y horas y no decir absolutamente nada, es decir, que no haya un contenido real de información, como aquellas personas con 2 o 3 palabras están diciendo mucho más que aquella que estuvo hablando 3, 4 horas. Hay 2 formas de comunicación. La comunicación digital, todo lo que nosotros decimos, todo lo que hablamos, y la comunicación analógica, que es la forma en cómo lo decimos. No es lo mismo decir estoy bien, hablando de una manera pausada, de una manera tranquila, que denote seguridad y tranquilidad, a decir estoy bien, gritándolo o llorando o haciendo una entonación pues que no denota que efectivamente estamos bien. Entonces, la forma en que demos ese mensaje también va a influir en el contenido real que le demos al mensaje que estamos hablando. Cada puntuación, cada graduación que le demos a ese mensaje, pues va a hacer que efectivamente llegue tal cual como lo queremos brindar, o definitivamente no se entienda lo que queremos decir, como si estuviéramos hablando 2 idiomas totalmente diferentes. Por último, Watzlawick dice que la comunicación puede ser simétrica, es decir, solamente venir de una persona hacia quien la recibe, como por ejemplo lo que estamos haciendo en este momento, que estoy explicando una teoría frente a un tema específico, o complementaria, donde las 2 partes hablan acerca del mismo tema y se complementa como tal la información. Elementos de la comunicación, yo creo que en algún momento todos los hemos hablado o los reconocemos involuntariamente. Para que haya comunicación tiene que haber quien emite el mensaje, quien lo brinda y quien lo recibe. El mensaje como tal y un canal para poderlo transmitir. Ese canal puede ser imágenes, símbolos, letras, sonidos, es decir, el medio a través del cual podamos brindar ese mensaje. Y por último, la respuesta que dé esta persona, quien va a recibir el mensaje. De la respuesta que esta persona brinde, es donde vamos a encontrar si realmente el mensaje llegó tal cual como queríamos que llegara, o definitivamente no se entendió absolutamente nada. Como les mencionaba hace un momento, existen 2 formas de comunicación. Esa comunicación verbal, que es la que estamos sosteniendo en este momento, y la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal están todos los gestos, sonidos, signos que nosotros podamos hacer y tras los cuales nos comunicamos diariamente. En todos los entornos lo utilizamos. Está la comunicación kinésica, proxémica y paralingüística. Esos son los 3 componentes de la comunicación no verbal. Dentro de la kinésica, que es la que está relacionada al movimiento de nuestro cuerpo, van gestos, miradas, posición en que ponemos las manos, el cómo movemos nuestro cuerpo al momento en que estamos hablando con una persona. Hay un gesto básico que yo creo que es patrimonio nacional de todas las mamás, y que cuando va a hacer, llega el hijo y le pregunta dónde está determinado objeto, le señala, gestualmente hablando, le señala y le dice ahí está. ¿Cuál es ese gesto que hace la mamá? ¿Alguien me puede decir?
Con la boca. ¿Qué hace con la boca la mamá? Pues como estirarla, como señalando con la boca. Exactamente, dijo una aprendiz en el grupo de la tarde, arruga la boca, arruga la trompa y señala dónde está el objeto. Eso es algo muy típico, muy tradicional de nuestro país porque se volvió un hábito, una costumbre señalar de esa manera un objeto o lo que nos están solicitando en ese momento. La persona no está hablando, la persona simplemente está señalando y ahí está mencionando dónde está el objeto que nosotros queremos. Por ejemplo, cuando estamos en total silencio, pasa alguien que no nos cae bien y le damos un codazo a la persona que está a nuestro lado, con ese simple movimiento ya le estamos diciendo preste atención a la persona que está pasando. No hubo palabras, no hubo sonidos, solamente un movimiento y con eso ya estamos indicando que hay como tal una comunicación de nuestro cuerpo indicando que alguien se acerca o que alguien está pasando. Cuando una persona está muy nerviosa, que es la primera vez que habla en público, comportamentalmente, físicamente, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Efectivamente, esta persona está nerviosa. ¿Qué hace? ¿Cuáles son esos gestos que denota? Pues para poder decir que esta persona está nerviosa. Se mueve El mucho, temblor. profe. Tiembla. La voz le tiembla, Ah, o el movimiento de la boca también, el temblor. exacto, el temblor. Hay personas que empiezan como a mecerse de adelante hacia atrás, se mueven, cogen mucho las manos. Mira, mis ojos. Inclusive se pueden llegar hasta poner muy pálidos, ¿cierto? Entonces son situaciones, son comportamientos que sin necesidad la persona de hablar ya está demostrando que hay algo particular que está sucediendo en él y que está brindando un mensaje específico. Cuando vemos a alguien así en un escenario, cuando alguien pasa, por ejemplo, a exponer y esa persona pues no sabe mucho del tema o le da pena hablar en público, la persona empieza a moverse de un lado para el otro, mira hacia el techo, ¿sí? Hace diferentes movimientos que denotan que efectivamente esta persona pues está nerviosa. Esa es la comunicación no verbal kinésica. Todos los movimientos que nosotros hacemos con nuestro cuerpo para poder mostrar una situación particular o mostrar un mensaje particular dentro de esa comunicación. ¿Listo? Comunicación no verbal proxémica habla de la cercanía que nosotros tenemos en cada uno de los contextos. Estas 4 distancias hacen referencia a estos 4 círculos que encontramos acá, desde el yo, que es la distancia íntima, al contexto social, el contexto cultural, perdón, que es la distancia más pública que se generó o que se estableció de acuerdo a Edward Hall, que fue un antropólogo que estableció que existen este tipo de distancias para mantener la sana interacción entre cada uno de nosotros. Esa distancia íntima es mi espacio personal, el que yo no quiero que alguien ajeno a mí, pues como tal, se acerque demasiado, porque pues como tal me empieza a incomodar. Si hay alguien que yo no conozco y que por primera vez se me acerca mucho, lo primero que yo tiendo a hacer es dar un paso atrás, separarme un poco de esa persona, porque intrínsecamente pues ya me siento cohibida y pues como tal la primera reacción que tengo es alejarme para seguir manteniendo ese espacio personal. Si bien es cierto, existen como tal estas fases de distancia, no en todos los momentos aplican. ¿Por qué? Porque a pesar de que acá dice que la distancia íntima es de 0 a 60 centímetros, pues cuando voy en el transporte público difícilmente se va a cumplir, o cuando estoy en un concierto, o cuando estoy haciendo fila en el banco. Lastimosamente, esa distancia no se mantiene. La distancia personal dice que va de 60 a 120 centímetros. Esta distancia, bueno, me estaba adelantando, qué pena. Dentro de esta distancia íntima está no solamente ese espacio personal que yo puedo tener, sino también la cercanía que tengo con mi pareja, con mi hijo, que puedo llegar a tener con mi mamá, con mi papá, ¿cierto? Las personas que son muy cercanas a mí y con las cuales pues me siento a gusto teniéndolas cerca. Esta distancia íntima va relacionada precisamente con esa relación íntima que yo tengo con esas personas, la relación de cercanía y de afinidad que tengo con ellos. Esta misma distancia pues no va a aplicar
con el tío, con el primo, con el abuelo que hace años no veo, porque pues ya no hay esa cercanía, esa interacción, va a aplicar más la distancia personal. ¿Por qué? Porque siguen siendo familias, sigue siendo alguien cercano, pero no tan cercano para tenerlo de esa manera. Es decir, dentro de esta distancia íntima, perfectamente yo me puedo sentar en las piernas de mi pareja y no me voy a sentir incómoda, o me voy a sentar en las piernas de mi mamá y tampoco va a haber incomodidad. Pero tener tan cerca de esa manera a un tío, a una persona que pues no veo todos los días o que no tengo una interacción con ella todos los días, va a ser un poco más incómodo. Entonces, con este tipo de personas tiende a haber esta distancia personal. Son personas que son de mi familia, que son mis amigos, que son alguien cercano, tienen afinidad conmigo, pero no es tan íntima la relación con ellos. Distancia social, la que yo tengo con mis vecinos, la que tengo con mis compañeros de trabajo, con las personas con las que me relaciono en mi día a día, pero no es una relación tan cercana, tan estrecha. Y la distancia pública, la que tengo con las personas pues del diario vivir, con las personas que viven en mi mismo barrio y que tal vez pues no tengo un acercamiento con ellas, pero pues sé que viven allí. Entonces, existen los 4 estadios, esas 4 fases, pero pues debemos también tener en cuenta que no en todos los casos aplican. No siempre vamos a poder mantener esas distancias porque pues el contexto o la situación en la que estemos pues no va a permitir que precisamente se desarrollen de esa manera. La comunicación no verbal paralingüística tiene que ver con signos orales, de lo que escuchamos, los ruidos que emitimos o que escuchamos también, lo que tocamos y la parte visual. En cuanto a oralidad, no todos tenemos el mismo timbre de voz y eso hace que nos diferencien de una persona a la otra. Cuando alguien ronca, sabemos reconocer el ronquido de alguien de nuestra familia, de un amigo, de un conocido. El sonido, por ejemplo, de la moto de alguien de nuestra casa, el timbre, la forma particular en que alguien golpea la puerta, son formas de comunicación en las que no se está emitiendo palabras, pero igual estamos comunicando. Nosotros todos tenemos una manera muy particular de comportarnos, entre esos están esos ruidos, esos gestos, esos comportamientos que nos dan parte de esa característica de nuestra personalidad, que las personas con las que nosotros convivimos la reconocen fácilmente y hacen que se establezca esa comunicación no verbal. A nivel táctil, lo desarrollamos en cada una de las cosas que tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro hogar. Estábamos en este momento, digamos, se va la luz en este momento, hasta quedamos totalmente a oscuras, vamos a depender de ese reconocimiento previo que ya tenemos visualizado en nuestra mente, de ese espacio en el que nos encontramos. De que si me paro en este momento de la silla y voy a empezar a caminar, ¿será que me voy a tropezar con una mesa? ¿Me voy a pegar en el dedo pequeñito del pie? ¿O me voy a manejar libremente porque reconozco mi espacio, además, a pesar de que no estoy viendo en ese momento? Y pues efectivamente lo visual. Esto visual, digamos que todos tenemos una característica particular en ello, y es que sabemos reconocer nuestras cosas personales. Podemos habernos ido 2 o 3 días de viaje y cuando regresamos, si hay algo particular de nosotros que hayan movido, lo vamos a saber reconocer. Puede que inmediatamente no sepamos cuál fue el objeto que se movió, pero vamos a encontrar algo diferente en ese entorno. Digamos, salimos de viaje 3 o 4 días y hemos dejado, no sé, algo en la mesita de noche de nuestra habitación. Cuando ingresamos, ese algo lo movieron, ya sea que lo hayan guardado o lo hayan corrido del lugar. En el momento en que entramos, no identificamos directamente qué fue ese algo que se movió, pero sí reconocimos que el entorno no está tal cual como lo dejamos inicialmente. Ya después, con calma, enfatizándonos qué hay dentro de la habitación, es que logramos identificar cuál fue ese objeto que se perdió, que se movió o que no está dentro de la habitación. Pero hace parte de esa comunicación paralingüística que tenemos de reconocer cada uno de los espacios en los que nos encontramos, los sonidos a los que estamos habituados y pues como tal el comportamiento que tenemos ante cada uno de ellos. Esto no solamente es propio de nosotros, también es propio de los animales. Por eso los animales, desde que escuchan el ruido de la moto, el carro o el timbre afuera, ya ellos saben reconocer quién está llegando a la casa
porque ya tienen habituado su reconocimiento frente a ese sonido, frente a ese comportamiento. Un ejemplo claro de este tipo de comunicación también lo desarrollan mucho las mamás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el niño llora, digamos que inicialmente cuando apenas está recién nacido, pues empieza como ese proceso de aprendizaje de la mamá a reconocer el llanto del bebé. Ya con el paso de los días, pues la mamá ya va a saber si ese niño está llorando porque tiene hambre, porque tiene sucio el pañal, porque le está doliendo algo o tal vez porque tiene sueño. Ya la mamá lo aprende a identificar porque hay un aprendizaje previo que permite reconocer el llanto del bebé. Como es un bebé, efectivamente pues todavía no puede hablar, pero ese llanto ya le está comunicando a la mamá cuál es la posible situación que le está generando esa incomodidad a ese bebé. Entonces, teniendo en cuenta la comunicación verbal y la comunicación no verbal, pues eso nos va a ayudar a desarrollar una comunicación asertiva en todos los contextos, inclusive con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos reconocer con qué habilidades contamos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, pues podemos tener mucho más claro el panorama frente a lo que queremos lograr personal y profesionalmente hablando. Cuando hablamos de comunicación asertiva, es decir las cosas de forma simple, clara y oportuna, en el momento indicado, de la manera más oportuna posible y decirlo de la manera más simple que pueda aparecer para que como tal pues la otra persona lo pueda entender. Esta comunicación asertiva hace parte de ese desarrollo individual que tenemos cada uno de nosotros en esa inteligencia emocional, de cómo nosotros respondemos ante las diversas situaciones que se nos pueden dar en nuestro día a día, ante una confrontación, ante una situación de tensión, ante el nerviosismo que nos puede generar una situación particular. Para poder tener una comunicación asertiva, pues existen unas técnicas que nos ayudan como tal a mejorar ese tipo de comunicación en cualquier contexto. La primera es el disco rayado, repetir en el mismo tono y cadencia lo que acabamos de decir. ¿Para qué? Para que la persona reciba tal cual el mensaje y pues asimismo llegue se comprenda de la manera más pronta y oportuna. El banco de niebla se utiliza principalmente cuando estamos enfrascados en una comunicación que tiende a volverse problema, cuando la otra persona no entiende razones y empezamos a darle vueltas al mismo tema sin llegar a una conclusión. Aquí que se busca darle la razón a la otra persona a pesar de que no la tenga. Así el tema queda zanjado, la persona cambia su comportamiento y se evitan discusiones. Aquí es más fácil decir, puede que tengas razón, a decir, usted está equivocado, no tiene la razón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de manera negativa hacia alguien, esa persona tiende a tomarlo como ofensa y sigue reforzando su postura hacia el tema del que se esté hablando, llegando al punto pues, de llegar a volverse violencia, volverse una agresión. La pregunta asertiva se utiliza principalmente cuando estamos en situaciones de problema o situaciones que nos generan bastante tensión. Por ejemplo, si estamos en un contexto laboral y pues tenemos todas las tareas para allá, se nos está acabando el tiempo y pues no vamos a poder cumplir con todo, tenemos el estrés encima, estamos bastante estresados, nos duele la cabeza, estamos iracundos porque pues todo se nos recargó en el momento. La pregunta asertiva aquí en realizar no es decir, le cogió la tarde para todo, usted no va a poder cumplir, sino si yo tengo las habilidades, sé que de lo que esta persona entregue también me va a afectar a mí, pues no es echarle la culpa y generarle más estrés, sino saber en qué yo puedo colaborar, qué yo puedo hacer para que eso que está trazado, pues lo podamos entregar mucho más rápido, porque pues no solamente lo va a afectar a él, también me va a afectar a mí, y pues así poder cumplir con todo lo establecido dentro de los tiempos determinados. Esa pregunta asertiva va más precisamente a mejorar el ambiente, la situación, que a decirle, por su culpa todo se quedó para última hora. Entonces, esa pregunta asertiva ayuda a mejorar como tal la situación.
La técnica de la atención flotante se utiliza cuando tenemos conversaciones pasivo-agresivas, cuando estamos hablando con alguien en cualquiera de los entornos y esta persona tiende a generar como esa espinita, como ese punto negativo dentro de la conversación para buscar problemas, para que nosotros confrontemos a la persona de la manera equivocada y pues esta persona quedar como la víctima de la situación. Esto se puede presentar en cualquiera de los contextos. El familiar antipático que quiere generar problemas y quedar como víctima, el amigo que quiere hacernos quedar mal delante del grupo de amigos y mostrarnos como los malos del paseo, o ese compañero de trabajo o ese jefe inmediato que nos quiere hacer sacar y está buscando la forma en que nosotros nos comportemos mal dentro de la empresa para tener razones y justificación de sacarnos del trabajo. En esta atención flotante es eliminar e ignorar esa parte pasivo-agresiva del mensaje que estamos recibiendo y centrarnos solamente en lo que es importante del mensaje. Entonces, puede que nosotros no estemos de acuerdo con la situación como tal que se presenta y que nos dé ganas de pelear, de insultar a la persona, pero el ideal es no caer en el mismo juego de ellos. ¿Por qué? Porque ellos lanzan un mensaje pasivo-agresivo para que nosotros respondamos agresivo-agresivo. Al responder de esta manera, los únicos que vamos a quedar mal somos nosotros, porque aunque entendimos el mensaje, lo que él quiere decir, pues estamos quedando mal socialmente hablando. Entonces, en esa atención flotante es ignorar esa parte negativa del mensaje. Por ejemplo, si nos vamos a este punto anterior en el que decíamos que todo se nos juntó, todo quedó para la última hora y pues no hemos podido cumplir, el mensaje pasivo-agresivo sería, ay, ven, yo te colaboro porque es que por estar como de flojita, por estar mirando otras cosas, pues se te juntó todo el trabajo. El mensaje es, ¿cómo te ayudo para que el trabajo salga adelante? Estamos eliminando el, es que por flojita, por estar haciendo otras cosas, todo quedó de último. Esa es la parte negativa del mensaje. Si nos centramos solo en eso, pues nos vamos a ofuscar más, vamos a empezar a discutir y pues como ya tenemos trabajo atrasado, el malo del paseo vamos a terminar siendo nosotros. Aquí nos centramos solamente en la ayuda que va a brindar esta persona para terminar las actividades. Entonces se puede dar en todos los contextos, aunque principalmente en el contexto laboral. Hablar desde el yo es una de las técnicas que se utilizan para ayudar precisamente en esa atención flotante. ¿Por qué? Porque ayuda primero a disminuir esos mensajes pasivo-agresivos y como tal ayuda a que se mejore rápidamente la comunicación. Va de la mano de esa atención flotante y de la pregunta asertiva. ¿Por qué? Porque cuando alguien está diciendo algo pues en contra de nosotros, vuelvo al ejemplo de acá, de que, ay, es que ven, te ayudo, porque es que, o en qué te ayudo, porque es que por flojita, por estar haciendo otras cosas, se juntó el trabajo. Entonces, es mejor decir, no, muchas gracias, o no estoy de acuerdo de que haya sido porque estuviera de floja, sino porque sucedió esto, aquello, a decirle, estás equivocada, no es por floja, es porque tal situación se presentó. Cuando estamos diciéndole a la persona, estás equivocada, es decir, cuando estamos desplazando un comportamiento o una situación negativa hacia esa persona tiende a responder con confrontación. Es decir, como si le estuviéramos echando la culpa a ello. Es lo que va a entender esa persona. Si yo a esa persona le digo, no estoy de acuerdo, o no, mira, es que sucedió tal cosa, ahí estamos desplazando como tal la información hacia yo creo, yo pienso, y no echándole la culpa directamente a él. Eso ayuda a que precisamente esa comunicación pues mejore, se baje el nivel de confrontación y se pueda cumplir con los objetivos planteados inicialmente. Entonces, esas formas o esas técnicas de comunicación van a servir en cualquiera de estos contextos porque nos permite mejorar la comunicación, centrarnos en lo que es importante según el contexto en el que estemos y pues asimismo poder rendir y que no nos veamos afectados ni personal ni profesionalmente hablando. ¿Claros hasta acá, chicos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. La Señora, actividad, profe. la actividad Sí, que señora. vamos a realizar y bajo la cual vamos a evaluar este segundo resultado de aprendizaje es precisamente desarrollar este sistema, este diagrama del sistema de relaciones. Es decir, ustedes van a realizar este círculo con información de sus vidas.
Lo vamos a hacer como si estuviéramos realizando un proyecto de vida, es decir, con lapsos de tiempo, ya sea corto, mediano o largo plazo. Voy a hacer el ejemplo de explicarlo con mi proyecto de vida a 5 años. Entonces, dentro de 5 años, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué valores y qué principios tengo en ese momento? O si siguen siendo los mismos que tengo actualmente o en qué habrán cambiado. A nivel familiar, dentro de 5 años me veo con esposo y con hijos, con mascotas, o si tal vez me veo viviendo sola. En el contexto social, que es el tercer círculo que hay acá, nos habla de colegio, esas personas que estudiaron con nosotros y se volvieron amigos, se volvieron cercanos a nosotros, ya sea de la escuela, del colegio, de la universidad. A esto habla de esos amigos que encontramos dentro de ese contexto escolar. Compañeros de trabajo que estuvieron con nosotros en trabajos anteriores otra vez, o tal vez trabajo actual, de los cuales se volvieron muy cercanos y que tenemos una buena interacción con ellos, tenemos afinidad con ellos. Lo mismo vecindario, vecindario si estamos viviendo en el mismo vecindario de siempre o si tal vez dentro de 5 años pues me cambié de ciudad y por ende tengo vecinos nuevos. Aquí habla de televisión, pero pues hace referencia a los pasatiempos que tenemos nosotros, esas actividades de distracción, de recreación. Entonces, dentro de 5 años me veo, no sé, haciendo senderismo, conociendo pueblos, haciendo deporte regularmente, o tal vez me veo maratoneando series los fines de semana como actividad de esparcimiento. En el último contexto, que es el contexto cultural, están los aspectos de religión, de cuál es mi doctrina religiosa. Digamos, en este momento yo soy católica, pero digamos dentro de 5 años tal vez ya soy atea o habré cambiado de doctrina religiosa. Mi postura frente al gobierno, a la parte política, si estoy inmiscuida en esos temas o si dentro de 5 años pues me da igual el tema política, me vuelvo apolítica, que no estoy ni a favor ni en contra. El trabajo, si tal vez dentro de 5 años sigo trabajando con el SENA, si formé mi propia empresa o si tal vez pues estoy pensionada y estoy disfrutando de mi pensión. Entonces, estos círculos los vamos a desarrollar teniendo en cuenta esos lapsos de tiempo. Si lo quiero hacer a corto tiempo, pues a cuánto tiempo pues quiero desarrollar esto, sea corto, mediano o largo plazo. ¿Qué es el ideal? Ustedes aprendan a reconocer cómo es su nivel de interacción en cada uno de sus contextos y pues teniendo en cuenta ese tiempo en el que ustedes lo quieren proyectar. ¿Claro cómo lo deben realizar, chicos? Sí, señora. Sí, sí, señor. Sí, señora, Sí, profe. señora. Algo, dime, Elkin. Sí, señora, profe. Profe, ahí me perdí en esta cuestión, creo que dice televisión. En televisión hace Entonces, referencia a las actividades de ocio o de recreación que nosotros tenemos. Ahí ponen el ejemplo de televisión, pero son todas las actividades que tú practicas de recreación, de distracción, de deporte tal vez, que te sacan pues como tal de tus actividades normales, de tus actividades habituales. Lo que tú haces para descansar, para distraerte. ok, profe, gracias. ¿Listo? Algo importante tener en cuenta y que ya me sucedió con un grupo, algunos aprendices me dijeron, profe, es que como la actividad va a quedar guardada en un drive, que eso también se los voy a compartir de una vez antes de que se me olvide, en esta carpeta que les voy a compartir, ustedes encuentran acá la carpeta creada con él para subir la actividad. Ustedes suben la actividad con el nombre de ustedes en esta carpeta. Aquí les voy a compartir el vínculo de esa carpeta para que lo puedan hacer. Entonces, aquella persona que diga, profe, pero es que cómo va a quedar visible para todos mis compañeros, yo no quiero que mis compañeros vean lo que escribí. Ustedes pueden subir la actividad, lo pueden convertir en formato PDF y le ponen una clave. Y internamente ustedes me escriben, profe, ya subí la evidencia, la clave está. ¿Para qué? Para que yo la pueda abrir, pueda visualizar que efectivamente hicieron la actividad y poderles calificar. Así cumplen con la actividad y pues están seguros de que sus compañeros pues no están viendo el documento que ustedes crearon. ¿Listo? Entonces tienen esa posibilidad pues para que puedan cumplir con la evidencia. ¿Listo, chicos? ¿Clara la información pues que les brindé el día de hoy o tienen alguna pregunta adicional? No, no, señora, todo claro. No, no, señora, todo quedó muy claro. No, profe, todo claro.
Profe, todo claro. Gracias. Listo, chicos, muy bien. Entonces vamos a dar cierre de la clase. Por hoy vamos a dejar hasta acá. Dirme, Norbey. No, que todo está muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer el cierre de la clase. En un momento les comparto la grabación para que aquellas personas pues que tal vez se conectaron tarde, que no se pudieron conectar o no pues puedan escuchar muy bien la clase, puedan revisar la grabación y pues sepan qué actividad tienen pendiente para realizar. Esta actividad, el ideal es que a más tardar la próxima clase ustedes ya la tengan cargada. ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a empezar a trabajar el resultado de aprendizaje número 3 y pues el ideal es que a medida que vamos avanzando pues vayamos evaluando lo que ya estamos viendo. Dime, Elkin. Perdón, profe, es que yo al iniciar la clase estaba en una llamada virtual médica, entonces pero me conecté como 10 minuticos tarde y no alcancé a la lista. No, no te preocupes, la lista yo no la llamo precisamente porque el sistema me permite evidenciar a qué hora se conectaron, cuánto tiempo duraron conectados, si participaron o no participaron en la clase, entonces por eso pues yo no tomo la asistencia, ya luego descargo el archivo y corroboro pues con el listado que aparece en su fila. Ah, ok, profe. Bueno, muchas gracias, una feliz noche. Chicos, por la atención prestada, por la participación y que tengan una feliz noche, que descansen. Feliz noche, hasta luego, profe. Feliz noche, profe, que esté Muy bien. bien, gracias. Hasta luego, profe, que Dios la Que bendiga. descanse, gracias, hasta luego.